Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana nos reunimos nuevamente en el día del Señor, en el nombre del Señor, para estar juntos en su presencia y oír su palabra que tanto bien nos hace a cada uno de nuestros corazones. Hemos comenzado el domingo pasado con el estudio de la vida de Eliseo y hoy vamos a continuar. Así que les invito a que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda Reyes, capítulo número 2. Vamos a comenzar la lectura a partir del verso número 1 hasta el verso número 8. ¿Me acompañan? Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Verso número 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Vamos a orar al Señor para que abra nuestro entendimiento para entender su palabra y que nuestro corazón se pueda inflamar y se pueda llenar de la palabra del Señor, que nos afecte de tal forma que cambie nuestra vida y nuestra conducta. Señor, en esta mañana, gracias por abrir tu santo libro. Queremos que bendigas nuestros corazones y que siembres tu palabra y dé mucho fruto. Glorifícate en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, así como lo dijimos la semana pasada, vimos el perfil de este joven llamado Eliseo. Jehová es salvación, ese era el significado de su nombre. Y una de las cosas que vimos como característica en él, aparte de ser alguien diligente y humilde, vimos que era una persona piadosa, es decir, una persona devota a Dios. Y uno se pregunta: ¿y cómo nace esto? ¿Cómo se puede gestar en el corazón de alguien esa pasión, esa devoción, esa piedad por Dios? Y me gustaría en esta mañana que podamos reflexionar sobre la preparación de Eliseo para llegar a ser un profeta de Dios. Un profeta que fue un profeta de milagros, un profeta que trajo bendición. Alguien dijo que Eliseo era un portador de la bendición de Dios. Y haciendo un paralelismo entre nuestra vida y la del profeta, el propósito del Señor es que tu vida y mi vida puedan ser de bendición. Y al llevar adelante el plan de Dios en nuestras vidas, podamos transmitir esa bendición del Señor, pero mirando hacia atrás,
ver que hemos sido preparados para ese momento. La vida pasada de Eliseo está en armonía con el comienzo de este ministerio que iba a comenzar en este mismo día. Él iba a ser profeta de Dios reemplazando a Elías. Así que este es un día clave para él. Es un día importante. Este es un día como una bisagra. Podemos decir, un antes y un después. Mis hermanos, hay momentos en nuestra vida que deben suceder cosas en nuestro corazón, en nuestras decisiones personales, que hagan un antes y un después. Y es mi ruego que esto pueda ser así, para que luego una regularidad de crecimiento y avance espiritual sea el común denominador que nos acompañe el resto de nuestra vida. Bueno, vamos a ubicarnos un poco, entonces siempre nos contextualizamos. Dijimos que él había llevado un ministerio en 5 reinados de Israel, el reino del norte, que más o menos estuvo ministrando 50 años. Otra cosa que dijimos, que antes de comenzar su ministerio, luego de la partida al cielo de Elías, él, Eliseo, había estado con el profeta entre 6 y 8 años. Algunos hablan de 10 años. Así que 50 más 8 o 10 años, estamos hablando de 58, 60 años, más o menos. Así que podemos pensar de que si Eliseo, cuando comenzó a acompañar a Elías, tenía más o menos unos 20, 22 años, él tuvo una buena parte de su crianza y de su vida dentro del ámbito de lo que es la familia. Entonces, vamos a ver la línea de tiempo de este hombre de Dios. Y vamos a ir analizando cómo cada etapa de su vida ha dejado un capital que aportó para preparar el corazón de este hombre para que sea el instrumento que Dios quiere. Y yo quisiera en esta mañana que también puedas mirar tu pasado. Hay cosas que pueden ser muy lindas de tu pasado y hay cosas que pueden ser muy dolorosas. Pero vamos a ver cómo Dios puede, a través de nuestro pasado, preparar nuestro corazón para vivir un presente que sea fructífero para Él. Vamos entonces. Vamos a ver en primer lugar la etapa del hogar, la infancia. Bueno, dijimos que él había estado evidentemente en un hogar de padres piadosos, porque los padres acompañaron la decisión que él tomó de dejar la vida laboral en la casa paterna para acompañar al profeta Elías en la preparación para luego ser su sucesor. En las familias israelitas había un trabajo de docencia y de formación que se hacía desde la niñez. En esto el papel de la mujer era muy importante. Podemos decir que si bien el hombre era el sacerdote, el líder espiritual, el cabeza del hogar, el hombre hacía las tareas laborales duras, la mujer estaba mucho en contacto con sus hijos y desde el nacimiento hasta la adolescencia, la mujer, la mamá, ejercía una influencia espiritual sobre sus hijos. Ella era responsable de enseñar la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, donde estaban las leyes de Dios, donde estaban los 10 mandamientos, donde estaban las ordenanzas de Dios al pueblo de Israel, donde estaban las fiestas, donde estaba la ordenanza de guardar el día sábado, donde ellos comían una comida muy especial, donde la madre iba enseñando a sus hijos y especialmente a sus hijas cómo era la comida que se tenía que hacer, cuáles eran los recaudos que había que tomar para hacer las comidas y también el significado que tenían. ¿Se acuerdan? El Pesaj, lo que era la recordación de la Pascua, cada alimento tenía su significado. Iban enseñando de esta forma la historia, la cultura hebrea y también
las enseñanzas y ordenanzas que había en la ley del Señor. Así que un niño desde muy pequeño iba aprendiendo esto, iba aprendiendo canciones también de alabanza y de adoración a Dios, y en ese ambiente doméstico, religioso, se iba instruyendo, y ese era el plan del Señor, al niño. Entendemos de que esta fue la realidad en la experiencia de Eliseo. Fíjense, para darle una apoyatura bíblica, en el libro de Deuteronomio, si vamos al último libro de la Torá, en el capítulo número 6, en el verso número 6 se nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que ellos tenían el deber y, digamos, la misión de transferir la fe a los hijos y de enseñar la palabra del Señor. Cuando el hijo varón llegaba a la adolescencia, entonces el papá tomaba un rol importante en la formación de su vida espiritual y laboral también. Y la mamá con las señoritas, digamos. Entonces, esto pone, digamos, un resaltador sobre el ministerio dentro del hogar. Mis hermanos, no es responsabilidad de los maestros, de los docentes, formar el corazón de nuestros hijos, y menos aún de formar su fe. Es responsabilidad nuestra enseñarles desde pequeños la palabra del Señor. Es el hogar, no la iglesia, el santuario más importante y más influyente que durante la convivencia cotidiana se puede tallar el corazón de nuestros hijos. Así que es muy importante la labor que como papás realizamos y la tarea esencial e insustituible que una madre hace al grabar en el corazón de sus hijos las historias de la Biblia y las verdades de la palabra del Señor. Interesante ver que en arameo la palabra mujer significa de casa, porque se consideraba que el rol en la etapa inicial de los hijos, de la madre, es una tarea de veras insustituible que a la larga va a tener ganancias astronómicas porque los hijos estarán preparados para tomar decisiones espirituales sin equivocarse. Recordamos lo que nos dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto se cumple en la vida de Eliseo. Eliseo fue influenciado en su niñez, fue fiel en un tiempo de apostasía espiritual donde la nación dio las espaldas a Dios, y durante toda su vida, hasta su vejez, superando los 80 años, permaneció hasta el último día de su vida en el camino de la fidelidad del Señor. Mis hermanos, es muy importante esto. Ahora, yo sé que muchos de nosotros no venimos de hogares cristianos. Ese es mi caso y seguramente el caso de muchos de ustedes. Y sé que en el caso de ustedes seguramente puede haber experiencias que son muy dolorosas de la infancia, de maltratos, de vejaciones, de humillaciones, de carencias, de necesidades, y tal vez no tuviste la dicha que vos hoy le hacés vivir a tus hijos, porque tus padres y tus abuelos no conocían al Señor, y no conociendo al Señor cometieron muchísimos errores. Mirá, tenés que saber que Dios puede redimir tu pasado. Es decir, Dios puede rescatar tu pasado y hacer que tu pasado en tu infancia y en tu familia pueda ser algo transformado como una experiencia que en principio fue dolorosa, pero que por la gracia del Señor hoy se puede transformar
en una bendición para vos, para tus hijos y para tu descendencia. ¿Por qué? Porque el Señor toma ese dolor, esa angustia, esas heridas del pasado y las transforma milagrosamente en una experiencia que hoy ya no va a tener dolor, solamente el recuerdo, pero van a servir para poder, por ejemplo, entender al que sufre. Por ejemplo, no cometer los errores que tal vez nuestros padres cometieron con nosotros. Es decir, hace una especie de tarea docente la experiencia que hemos vivido. En el caso de Eliseo, evidentemente se ve que fue una experiencia altamente positiva y es nuestra responsabilidad, aquellos que somos padres cristianos, de ser una influencia espiritual para cada uno de nuestros hijos. Papás, te hablo como hombre, te hablo como hombre cristiano, te hablo como pastor. Es muy importante tu rol espiritual. Es muy importante que seas una persona espiritual y estable. Es muy importante que seas un ejemplo y un modelo. No te digo que seas perfecto. Yo no soy perfecto tampoco. Pero sí estoy dispuesto a reconocer cuando me he equivocado. Y lo mismo puede pasar con vos. Si por alguna razón estás dejando de ser esa influencia, yo te invito en esta mañana a tomar tu bastón de mando, a tomar tu rol espiritual y a ser nuevamente la influencia que tus hijos y tu esposa necesitan que tú seas. Sigamos entonces con la línea de tiempo de Eliseo. Otra cosa que podemos ver también en la vida de Eliseo es que él aprendió el oficio, la labor, el trabajo del papá. Y aquí entramos en otra etapa de la vida, tal vez en la adolescencia, juventud, donde él aprendió un oficio. Es decir, tenemos aquí la experiencia laboral. Una experiencia laboral que empezó como siendo un aprendiz del papá, viendo cómo él conducía los arados y cómo trataba al personal y a los empleados, para luego ser él el jefe sucesor que comande a toda la planta de empleados que tenía. El ámbito laboral también es un ámbito de preparación, porque así como la vida familiar es un ámbito de preparación porque tenemos interrelación con los componentes y miembros de la familia, cuando trabajamos nos relacionamos no con familiares, sino con personas que no son familiares. Y a veces suele haber situaciones de tensión. ¿Cuántas veces uno se ha preguntado por qué me tocó un compañero de trabajo así? ¿O por qué tengo estas normas estrictas en mi trabajo? ¿Por qué estas medidas injustas? ¿Por qué mi jefe me trata de esta forma? ¿Por qué el patrón no me paga lo que corresponde? Y uno en la vida laboral se encuentra con muchas a veces injusticias o situaciones complejas que a más de uno le llevó a decir, no, yo no quiero trabajar más en este lugar. Pero cuando vemos que el Señor prepara también a sus hijos para servicios y ministerios futuros, usando los recursos que tiene a su alrededor mientras va creciendo, el trabajo es uno de esos ámbitos. La persona con la cual te cuesta convivir es la persona que Dios puso a tu lado para templarte, para que tengas dominio propio, para que aprendas a ser paciente, para que aprendas a controlar tus actitudes, tus palabras. Es la persona que está a tu lado para que aprendas a no hablar como Él, para no copiar sus maneras y su forma de actuar. Es decir, esas personas intencionalmente han sido colocadas por el Señor para ayudarte a crecer y a superarte, como así también gente buena que ha colocado en tu vida laboral, que son los que te han enseñado cosas y también han sido recursos de parte del Señor. Así que es muy importante recordar también lo que nos dice Santiago 1:3. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y tantas otras virtudes que se van generando y gestando en nuestra vida. Hermanos, es muy importante
que nosotros veamos que no estamos al azar, que la vida espiritual no es solamente la vida de la iglesia, no es cuando hago el devocional. Dios está trabajando en mi corazón y transformándome cuando me coloca en un contexto laboral, por ejemplo, y donde yo aprendo al convivir con otras personas y Dios va también formando mi corazón mientras yo desarrollo mis actividades. Otra cosa que podemos ver en tercer lugar aquí, en esta línea de tiempo de la vida de Eliseo, es que él, evidentemente, como dijimos el domingo pasado, fue parte del grupo de los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas eran los estudiantes, los discípulos de los profetas. Es decir, era una escuela de profetas donde se les enseñaba canto, se les enseñaba la tradición hebrea, se les enseñaba la Torá, se les enseñaba el ejercicio profético, es decir, todo lo que un profeta tenía que saber para ejercer su ministerio. Así que él, en un momento, se ve que ha dejado las tareas laborales de la casa y tuvo esas experiencias de estudiante, podemos decir así, de estudiante, porque evidentemente él manejaba el lenguaje profético y también tenía un conocimiento de quién era Elías. Cuando Elías pasa y le dice, digamos, simbólicamente con el manto al pasárselo, que le siga, este hombre le siguió y no hubo ninguna claudicación, ¿te das cuenta? Es decir, sabía quién lo estaba llamando de parte de Dios y él sabía que él tenía que tomar una decisión, porque evidentemente en ese periodo de entrenamiento, digamos, académico que él tuvo con los hijos de los profetas, y que seguramente habrá estado en eso insertado Elías, él fue examinado por el Señor y fue aprobado su corazón, como quién iba a ser él que iba a reemplazar a Elías. El ámbito educativo es otro ámbito donde uno también está en una escuela espiritual, está en un taller donde Dios moldea nuestra vida. ¿Por qué? Porque también nos relacionamos con personas, con pares que son nuestros compañeros de estudio y también con profesores. Y el ámbito de la escuela es un ámbito para aprender un montón de cosas buenas y también para evitar un montón de cosas malas. Y allí es como que nosotros aprendemos a depender de Dios en la convivencia y tomamos la decisión de no vivir una vida santa, de vivir una vida santa como realmente le agrada al Señor. Así que el tiempo de la escuela secundaria, podemos decir así, el tiempo de la facultad, de los estudios terciarios, es un ámbito que también Dios usa para probar nuestros corazones, para moldear nuestros corazones, para hacernos disciplinados, para hacernos aplicados, para cultivar nuestros conocimientos, para que aprendamos a relacionarnos, para que tengamos una actitud de aprendiz. Es decir, el Señor se vale de todos los medios de nuestra línea de tiempo, de la historia de nuestra vida, para ir modelando nuestra vida. Aún, fíjense, experiencias de la vida, aun cuando nosotros no conocimos a Cristo, que nosotros nos vamos a preguntar, ¿y por qué pasé esta experiencia? ¿Y por qué pasé la otra experiencia? Y vamos a ver que nuestra vida pasada tiene una íntima relación con nuestra vida futura, porque Dios armoniza totalmente nuestra vida. Y vamos a ver que así como Dios fue presentado en el libro de Daniel como el Dios soberano, vamos a ver que Dios también es soberano en nuestra vida. Y que aún era soberano de nuestra vida cuando nosotros ni siquiera le conocíamos. Pero Dios fue permitiendo que ciertas cosas nos sucedieran porque Él un día quería revelarse a nosotros y quería también usarnos como sus hijos y como sus siervos. Así que dice Eclesiastés capítulo 9, verso número 10. Lo que te venga a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas. Y Eliseo tuvo la oportunidad de aprender teoría y de aprender práctica, porque estaba conviviendo con otros estudiantes y también con profetas mentores, en este caso Elías y tal vez algún otro. Entonces, esta capacitación, entrenamiento teórico-práctico, fue también algo que fue usado por el Señor para preparar su corazón. Es como cuando vos en la iglesia llenás la planilla de ministerios y decís, yo quiero trabajar acá, acá y acá,
Y el otro año, bueno, decís, bueno, ahora quiero hacer esto y voy a dejar de hacer aquello. Y estás probando a ver dónde te sentís más cómodo, dónde Dios te usa más, dónde podés usar los dones que el Señor te ha dado. Y entonces es como que vas haciendo una especie de entrenamiento. Bueno, esto es más o menos lo que le pasó a Eliseo. En cuarto lugar, él tuvo una etapa donde ya salió de la vida familiar. Estos 3 puntos que vimos de la docencia que tuvo en la vida familiar, en la vida laboral y en la vida, digamos, académica, por decirlo, fue dentro del ámbito de la familia. Pero acá él ya deja la familia, ¿se acuerdan? Que él se despide de los padres. Y entonces comienza a ser un hijo espiritual de Elías. Él le llama padre, ¿se acuerdan? Él le llama padre porque se considera un hijo espiritual, es decir, un discípulo de este tremendo hombre de Dios. Y comienza a convivir con él. Deja las comodidades de un hijo relativamente acomodado económicamente, rico, para estar viviendo tal vez más austeramente con el siervo del Señor. Y comienza a seguirlo. Entonces, mientras Elías desarrollaba su ministerio en las escuelas de los profetas, había una en Gilgal, una escuela de profetas, había una en Betel y había otra en Jericó. O sea, esto era muy común, que había estos especies de seminarios de capacitación de profetas. Y él comenzó a ser el sirviente. Literalmente servir significa el que echa agua en las manos, como quien lo atendía, lo higienizaba, pero simbólicamente está significando quien atendía a las necesidades del siervo del Señor. Y este modelo lo encontramos en muchos pasajes de la Biblia, donde hay un mentor, que es Elías, y hay un discípulo, que es Eliseo. Por ejemplo, Moisés era un mentor que tuvo durante mucho tiempo un discípulo llamado Josué. Podemos encontrar otros casos en la Biblia. Por ejemplo, bueno, el caso mismo de los apóstoles. Jesús fue mentor de los 12. El caso de Pedro, el apóstol, tuvo como discípulo a Juan Marcos. Y el caso de Pablo, que tuvo muchos, tuvo muchos discípulos, Timoteo era un discípulo de él y era mentor de él, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que él va a tener esta experiencia, 6, 8, algunos hablan de 10 años, como dije, de que el profeta Elías va a ejercer cercanamente a Eliseo una influencia muy grande. Porque iba a tener una especie de convivencia ministerial, donde él iba no solamente a oír, iba a ver, iban a hablar, iban a hablar. Si leemos el pasaje nos damos cuenta que antes que Elías sea arrebatado al cielo en un carro de fuego, en ese torbellino, venían hablando, o sea, ellos acostumbraban a hablar, ¿no? Entonces, esto nos habla de la importancia que tiene en nuestra vida el estar cerca de personas que puedan mentorear nuestra vida, es decir, que puedan influenciar, que puedan dirigir, aconsejar, personas que puedan ejercer autoridad sobre nuestras vidas. El mentor, podemos hablar de 2 tipos de mentores. Puede haber un mentor de tipo regular, es decir, alguien que, como en este caso durante varios años está enseñándole al discípulo. Jesús fue un mentor regular de 3 años y medio sobre los apóstoles, por ejemplo. Moisés, casi 40 años ejerciendo influencia sobre Josué, por ejemplo. Ahora, hay mentores que son mentores de tipo ocasional. Tal vez lees un libro que escribió un autor y te partió el corazón. Y Dios lo usó de tal forma a esa persona que escribió que vos no sos la misma persona. Es que tuviste un cambio, ¿sí? Hay un cambio. Entonces, hay personas con las cuales te podés chocar en algún momento, tal vez un predicador que lo escuchás hablar y ese mensaje te quiebra el corazón. Hay personas que han sido usadas por el Señor y nunca más después fueron escuchadas, pero hay personas que recibieron llamado al ministerio misionero pastoral por alguien. Entonces fue un mentor ocasional.
Dios usa personas, hermanos, que puedan ejercer influencia sobre nuestras vidas. Y es muy importante que cuando hablamos de docencia y de mentoreo, tengamos un buen mentor. Porque hago un paréntesis. Hay mentores que no son buenos. Uno puede aprender de un mentor cosas malas. Yo he conocido casos de mentores, o sea, mentores que han sido ateos, ¿no? No eran pastores ni maestros de la Biblia, pero inculcaron en la mente de personas la no existencia de Dios. Y ese mentoreo generó como resultado un muchacho ateo o alguien que abandonó luego la fe. ¿Te das cuenta? Entonces, puede haber mentores negativos. Uno tiene que pedir al Señor que nos ponga al lado de personas que sean mentores espirituales que nos guíen en la senda de la voluntad del Señor, como en el caso de Eliseo y Elías. Pero volvamos al caso de estos mentores espirituales, ocasionales o regulares. Son muy importantes en nuestra vida. Y para que esto suceda, yo debo encontrar el mentor, pero también debe haber una actitud en mí que es vital. Y es la actitud de aprendiz y de compromiso de cumplir a rajatabla lo que nosotros hemos recibido y hemos aprendido. ¿Se entiende? De nada vale tener un mentor y luego yo sigo mi vida como quiero. No, tiene que haber un compromiso de sometimiento a la palabra del Señor. Esto es clave, esto es muy importante. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 2 dice el apóstol Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga o enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo fue el mentor de Timoteo y le dijo: bueno, yo te voy a enseñar algo, pero lo que yo te enseño, vos tenés que transmitírselo a otros. Hermanos, el tema no pasa por engordar de conocimiento, sino que lo que nosotros vamos aprendiendo e incorporando en nuestra vida, lo podamos transmitir realmente a otros. Pero también déjeme decir, y ya voy llegando al final, que hay mentores que no son personas, son circunstancias, son situaciones de la vida que también, en cierta forma, nos mentorean. Ejercen influencia de efectos transformadores en nuestra vida. Hay experiencias que son tremendamente duras. Por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, la destrucción de una familia. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo, la escasez. Bueno, hay cosas que son muy duras y que Dios las permite. Pero en esas experiencias duras somos impelidos, somos motivados a buscar al Señor, a tener un encuentro. Fíjense, Job, cuando él tiene esa experiencia de que pierde todos sus bienes y pierde a sus 10 hijos, y aparte se enferma, cuando él llega al final de su libro, dice: de oídas, le dice a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él estaba reconociendo que él tenía una experiencia del conocimiento de Dios de carácter, según él, más bien superficial. Pero luego de haber transitado la prueba y de tener una comunión con Dios profunda en el dolor, él pudo ver a Dios de una forma diferente. Hermanos queridos, todo lo que nosotros hayamos vivido, o tal vez estamos viviendo en este momento, son mentores que Dios va a usar para modelar nuestro corazón, para transformar nuestro corazón. No estamos abandonados. Al contrario, estamos en el taller del Señor, siendo trabajados por Él con sus propias manos, para hacer de nosotros mejores hijos. Y bueno, y terminado esto, vemos la otra parte de su vida, los 50 años que siguen, ya el cumplimiento del ministerio, ¿no? Como le dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 4, verso 17, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. El Señor en algún momento nos va a dar un ministerio, así como se lo dio a Eliseo,
que era reemplazar a Elías y cumplir un ministerio profético. Dios te va a dar un trabajo en la iglesia. Un ministerio de acuerdo a los dones que también el Espíritu Santo te ha dado para que lo puedas desarrollar. Tal vez de una forma intensa, prolongada, durante un margen de tiempo bastante amplio. Pero tenés que pensar que a partir de ese momento, todo lo que viviste atrás va a servir para que tu ministerio sea realmente exitoso. Y así como Dios obró, por mencionar un personaje bíblico, Moisés lo preparó en la niñez a través de la formación espiritual que le dio la madre. Lo preparó académicamente en Egipto durante casi 30 años, o un poco más. Lo preparó y moldeó su temperamento en 40 años en Madián, para que él luego, a los 80 años, desarrollara un ministerio extraordinario como un legislador, líder espiritual, pastor de una multitud, escritor, bueno, tantas cosas que Dios hizo con este profeta. Tu pasado tiene sentido. Reconcíliate con tu pasado si es necesario. Pero Dios puede hacer que todo tenga sentido cuando entregamos nuestra vida en sus manos y vamos a ver que las cosas que hemos vivido, aunque nosotros no lo hayamos entendido hasta este momento de esta forma, son cosas que Dios permitió para que hoy seas el instrumento que realmente Dios quiere usar. Es mi oración y mi ruego en esta mañana que el Señor abra tu entendimiento y que vos puedas mirar hacia el pasado. Y así como estuvo formando el corazón de este hombre, veas que Dios ha estado trabajando porque de veras tiene un plan maravilloso para tu vida. Vamos a orar en esta mañana al Señor. Ora conmigo. En esta mañana, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque estuviste preparando el corazón de Eliseo a través de diversas experiencias para que esté apto para ser usado por ti. Señor, gracias porque hemos vivido muchas experiencias y vamos a seguir viviendo. Gracias porque tú transformas nuestro corazón. Señor, bendice a cada oyente en esta mañana. Que podamos tener un impulso de tu espíritu y un entusiasmo y un fuego arrollador que nos movilice a ir en pos de tu plan y en el cumplimiento de un servicio efectivo para ti, fructífero para ti. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.